Incertidumbre en relación a lo que realmente ocurrió con los soldados de ACA ultimados en Concepción. La lectura de este enfrentamiento y las versiones contradictorias brindadas por la propia Fuerza de Tarea Conjunta al respecto podría resumirse en una sola palabra: descrédito. Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín Livieres? ¿Cómo está usted? Pero muy bien, con todas las pilas arrancando la semana. Sí, señor, con todas las pilas y las ganas de compartir a esta hora de la noche siempre un encuentro de diálogo con los verdaderos protagonistas de la agenda, ¿no? Fíjate, y un tema de mucha actualidad. Pongamos en contexto el tema de la fecha. ¿Cuál fue el grupo responsable de la muerte de 4 supuestos criminales en Concepción? Los referidos como miembros de la AKEP no fueron abatidos por la FTC. En un informe dado a conocer por la Fiscalía, los militares terminaron admitiendo haber hallado los cuerpos. Según el Comando de Operaciones de Defensa Interna, el hecho ocurrió en la zona conocida como Paso Bravo del distrito de Sargento José Félix López. Si no fuera un tema tan delicado, tendría características hasta jocosas. Una versión inicial de la Fuerza de Tarea Conjunta es desmentida o contrariada desde ámbitos del Ministerio Público, y después la propia Fuerza de Tarea Conjunta revisa su versión original y le da incluso participación en ese contexto de la primera versión al presidente de la República, haciéndose presente en el lugar de los Ha sido hechos. importante en ese sentido la objetividad con que la Fiscalía bajó su versión, digamos, ¿no? Porque de lo contrario hubiéramos seguido todos confundidos con este tema. A propósito de Ministerio Público, vamos a la ficha de nuestro invitado de esta noche. Federico Delfino, egresado de la Facultad de Derecho UNA, agente fiscal, delegado antisecuestro y antiterrorismo, y agente fiscal contra el crimen organizado. Fiscal Delfino, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para ustedes y toda la audiencia. Fiscal, bueno, ya es la noche del lunes, y para la noche del lunes, ¿qué es lo que se sabe, digamos, de todo esto en cuanto a el camino que tuvo la información en todos estos días hasta hoy? ¿Cuál es la última versión que se puede dar, por favor? Y es la versión que desde el momento el Ministerio Público manejó, desde el viernes a la tarde que se sucedieron los hechos hasta el día de hoy, ¿verdad? Con todos los informes que ya hemos recabado, con las actuaciones que se han realizado y que es de público conocimiento ya ahora, ¿verdad? ¿Cómo se puede resumir el tema de la autoría de estas muertes? Estamos investigando, pero sí nos queda claro de que no fueron fuerzas de seguridad del Estado. Eso está plenamente claro. ¿Quiénes habrían sido los autores? Bueno, sabemos de que en esa zona del país convergen varios grupos criminales dedicados al narcotráfico, dedicados al abigeato, dedicados al contrabando, dedicados a los robos, a los hurtos, rollo tráfico también, y que aprovechan la gran extensión de tierra que es el Paso Bravo para utilizar como escondite, ¿verdad? Y así poder alejarse de los mandatos de la justicia. ¿Cómo se explican estas versiones tan contradictorias, completamente contradictorias? La Fuerza de Tarea Conjunta primero se atribuye la responsabilidad del operativo que derivó en estas personas que fueron abatidas. El Ministerio Público dice otra cosa, no fue, y después la propia Fuerza de Tarea Conjunta lo admite. Y en el relatorio elevado a sus superiores, se deja constancia de que las personas ya estaban fallecidas cuando ellos llegaron al lugar. ¿Cómo se explica un manejo tan desprolijo de la información sobre un tema tan sensible, tan delicado? Bueno, señor Livieres, eso habría que consultárselo a ellos, ¿verdad? Sí, propiamente dicho. Pero lo que corresponde aclarar es que desde el momento en que se sucedieron los hechos y la información que nos llega a nosotros como Ministerio Público, es por eso también de que nosotros nos apersonamos hasta allá, no varió en ningún momento. Y fue la propia información que nos brindó la gente de la FTC CODI. Ahora, pero por eso le pregunto, discúlpame, Augusto, porque en aquella primera conferencia de prensa del viernes pasado,
consultaba un ratito antes de iniciar el programa, estaba presente el Ministerio Público. Pero entonces dan una versión rara los de las fuerzas de tarea conjunta. Yo sé que a nivel público es medio complicado decir, no, el señor está mintiendo o no es así, no se ajusta a la verdad, pero ahí se genera esta confusión sobre la autoría o los responsables del operativo. Yo participé de esa conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa la FTC y el CODI no se atribuyó, pero sí hay una situación que se produce, ni bien conocida la noticia, y que es la que desencadena todo esto, ¿verdad? Yo, como le dije, yo participé de esa conferencia de prensa. El capitán Chamorro, el coronel López, el comisario Cardoso, yo y mi colega Zárate, yo estuvimos en esa conferencia de prensa y en ningún momento se habló o se atribuyeron las fuerzas de seguridad esa situación. Sí, en un primer momento, cuando recién comenzaban a llegar las noticias en Asunción, ¿verdad? Inclusive el capitán Chamorro creo que hace una referencia de hubo 2 eventos, y palabras más a palabras menos, pero en ningún momento creo que manifestó de que fue una situación generada por la FTC, ¿verdad? Claro. Es lo que por lo menos yo en ese momento pude observar hoy. Yo creo que también tiene recibir. Aunque parezca raro, tiene que ver con el manejo de la información, ¿no? Probablemente el Ministerio Público ha aprendido un poco mejor en todos estos años a informar sobre hechos objetivos, lo cual todavía faltan otras instituciones del Estado que especulan, y al especular sobre temas así tan difíciles, provocaron nada más y nada menos que declaraciones del presidente de la República, lo cual no es poca cosa. Ahora, le quería preguntar, fiscal, ¿a partir de qué ustedes evalúan que tales fallecidos fallecieron a consecuencia o murieron a consecuencia de enfrentamientos con bandas no pertenecientes al Estado? Primero, por la dinámica que se dan los hechos. Al haber, si existe un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y grupos antagonistas, por decirlo, criminales en este sentido, las lesiones que sufren los abatidos generalmente son mucho más grandes, ¿verdad? En cuanto a armas de fuego. Por manuales de procedimiento, y que son manuales que se aplican ya desde hace muchísimo tiempo en nuestra intervención con la gente de la FTC, del CODI, propiamente de la Policía Nacional. Lo primero que se tiene que realizar es la identificación. Alto, tal fuerza. Y que eso es lo que produce, no el enfrentamiento por parte nuestra, por decirlo, hablo porque formamos un equipo y somos parte de los órganos del Estado, y eso generalmente suele generar en la identificación, suele generar una reacción de parte de estos grupos terroristas específicamente, que a los efectos pertinentes entonces hay que establecer los medios de defensa, ¿verdad? Que generalmente ante estas situaciones deciden morir antes que entregarse a la fuerza de seguridad. Y de acuerdo a esos manuales, en ningún caso la FTC ni la Policía Nacional ha hecho disparos a quemarropa, a corta o mediana distancia, ni tampoco ha reducido a golpes a estas personas. En ningún momento. Y también por la dinámica, volviendo al hecho, por la dinámica, al haber un enfrentamiento se realizan varios disparos. Pues estos son disparos certeros, disparos en lugares vitales. Una persona tiene un golpe en la nuca. Disparo de ejecución. Y un disparo de ejecución. Y a corta distancia, que establece eso, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros descartamos la participación de las fuerzas del orden, ¿verdad? Ahora, 2 de estas personas, por lo menos de las 4, 2 pertenecían al AKEP, ¿verdad? 3 de ellas. 3. Y bueno, 1 apoyo logístico. Correcto. Entonces, sin embargo, forman parte de un enfrentamiento con una banda criminal no determinada, que puede ser de avigeos, narcotraficantes, rollotráfico y afines, que puede ser mucho. ¿Esto no les lleva a la necesidad de precisar la caracterización de qué son estos grupos que en algún momento se dijeron ideologizados, o en el caso del ACA en particular, para no generalizar a otros?
definir mejor qué son. Porque si tienen enfrentamiento con otros grupos con un grupo narco, evidentemente es un grupo que tiene también esas características. Pregunto, ¿nos llevaría a la necesidad de precisar mejor qué es este tipo de grupos que están operando en el norte? ¿Son ya parte de bandas mafiosas? ¿Trabajan para bandas mafiosas en alianza con estas? Y por eso derivan después en este tipo de actos, porque no fue un simple enfrentamiento, se encontraron detrás de un árbol y se metieron bala, evidentemente. Fueron ejecuciones planificadas, como estabas diciendo. Claro, ahí corresponde aclarar algo, señor Livieres. El ACA, el EPP y el EML judicialmente son considerados grupos terroristas. Grupos que han realizado actos terroristas. Judicialmente comprobado. Y son las condenas por terrorismo que tenemos en contra de ellos. Sobre el punto, es bien sabido que el crimen organizado abarca un sinnúmero de hechos. Y dentro de eso está el terrorismo. Pero ¿qué pasa? Al existir una saturación de las fuerzas de seguridad en la zona en busca de terroristas, evidentemente el negocio del rollero, del marihuanero, del cocainero, del contrabandista, también comienza a surtir... A resentirse. A resentirse porque por la presencia del Estado, por la presencia de los órganos de seguridad, que nos dan de un tiempo a esta parte, fijándonos nosotros en esa zona, tenemos récord de incautación de droga, tenemos récord de incautación de detenciones de personas que fueron detenidas en esa zona del país. ¿Por qué? Por la saturación de los órganos de seguridad. Entonces, yo, que formo parte de otro grupo criminal, evidentemente la presencia de estos me molesta, es una molestia para mí. Y busco eliminarlos. Claro. Ahora, fiscal, dos curiosidades. Una de ellas, en algún momento se reportó un enfrentamiento directo entre el EPP y esta organización, hasta ahora, digamos. ¿Hay memoria de eso? Y segundo, ¿yo entendí mal o se cambiaron los nombres de las víctimas entre un día y otro? Hubo también un parte inicial, no sé si solo periodístico, no sé si una filtración de algún sector, pero yo he visto otros nombres al principio. Bueno, con respecto a la primera pregunta, señor Dos Santos, corresponde aclarar que estos grupos criminales están separados por distintas circunstancias. Sí. Circunstancias personales, circunstancias Geográficas. familiares, geográficas, lugares en donde accionan propiamente dicho, pero hay un reconocimiento del grupo madre que es el EPP a la lucha del ACA. ¿Por qué? Porque en ese lugar están los hermanos Bernal Maíz, que en su momento formaron parte del EPP. Ok. Sobre la segunda parte de su pregunta. No se puede esperar que el enfrentamiento sea entre ellos. Entre ellos no existe. Hay un distanciamiento, pero hay un reconocimiento mutuo en cuanto a en la supuesta lucha que hablan. Y realizan prácticamente los mismos hechos. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, habrá sido un trascendido periodístico. ¿Por qué? Porque hasta el día de la fecha, a esta hora de la noche, todavía no pudimos identificar un cuerpo que presumimos que es de uno de los Balbuena, de los hermanos Balbuena. Y en todo momento nosotros manejamos eso con prudencia. Y por parte tanto del Ministerio Público como también creo que del CODI, FTC y de la Policía Nacional no se filtraron esos nombres propiamente dicho en su momento, en ese momento, ¿verdad? Porque en su momento se habló de los hermanos Bernal Maíz y los hermanos Balbuena. Pero la identificación científica dio cuenta de que son otras personas, ¿verdad? Que ya teníamos sospecha de su participación en este grupo, pero que no los podíamos vincular a algunos de los hechos que venían realizando. Ahora, si esa hipótesis se confirmara, digo, la de que es un grupo mafioso ligado al narcotráfico que se siente, digamos, afectado por el accionar de estos grupos criminales o terroristas, como se definen judicialmente, por la presencia del Estado y de los órganos de seguridad, sería un hecho súper novedoso, sería el primero en su naturaleza, salvo que hayan otros casos que yo desconozco,
Porque hasta ahora los enfrentamientos fueron de la Fuerza de Tarea Conjunta con efectivos de una de estas, o activistas de una de estas organizaciones criminales. No cabe la necesidad también de analizar si estos ya no son grupos definidamente mafiosos o vinculados muy estrechamente a la mafia, porque como tienen un carácter de ejecución, no fue un enfrentamiento, fue una ejecución. Se puede entender que hubo alguna mexicaneada, como solemos usar el término en Paraguay, entre ellos problemas, discrepancias sobre dinero, sobre cargas o sobre otro tipo de cuestiones. ¿Esta hipótesis no habría que analizar también, fiscal? Bueno, nosotros, este evento no es el primero que estamos teniendo. ¿De este tipo? De este tipo. ¿Por qué? Porque no recuerdo muy bien, mayo, junio del año pasado, los hermanos Argüello, que forman parte del EPP, habían aparecido asesinados en Lorito Picada, en Amambay, con el cuerpo torturado y con signos de extrema violencia, de muchísima violencia que le aplicaron. Por supuesto, nosotros manejamos la información de que algo sucedió y nos llegó la noticia cuando fueron y dejaron en un camino vecinal esos cuerpos. Estamos investigando y hablamos de que serían unos grupos antagónicos a ellos. Como le dije anteriormente en su pregunta, en su anterior pregunta, vos estás ahí, yo estoy acá, pero no nos molestemos. Pero sí me causas molestia cuando por tu culpa me viene detrás la policía y me vienen detrás los militares. Y ya me están perjudicando. Entonces, ahí es que se produce el encontronazo, ¿verdad? Un silencio cómplice entre ambas organizaciones. Pero cuando vos me molestás, se termina ese silencio, entonces yo voy a hacer ese trabajo. Fiscal, a la vuelta de la pausa, te quiero preguntar sobre la configuración actual del ACA. Surgieron diversas especulaciones, que está en vía de extinción, que está mal herido, o sobrevive aún, va a sobrevivir aún. O sea, esa pregunta. Y después, por extensión, te quiero preguntar lo mismo del EPP. ¿Cuál es la situación actual de la organización en cuanto a volumen y todo lo demás? Porque hay mucho mito y alguna realidad también al respecto de eso. O los unos que dicen son 4 gatos locos, que es mentira, o los otros que le ponen como una dotación muy, muy grande. Pero vamos a una pausa y ya retornamos. Nos encontramos esta noche con el fiscal Federico Delfino hablando de todo lo que aconteció en estos días y como siempre sucede cada vez que hay un episodio fiscal surgen diferentes versiones en relación a la situación de estas organizaciones, particularmente ACA. Algunos dicen ya murió, está moribundo, están en vías de... ¿Cuál es la situación de esta organización? De que sufrieron un fuerte golpe ahora. De hablar de neutralizados totalmente, no. ¿Por qué? Porque nos falta todavía someter a la justicia a uno de los hermanos Balbuena y a los 2 hermanos Bernal Maíz. Si bien sufrieron un golpe muy duro en cuanto a su estructura, que era de 6, 7, 8 personas a reventar, con estas personas que cayeron, sufrieron un duro golpe, un golpe muy importante dentro de su estructura criminal. ¿Y ellos tienen más capacidad de reclutar o menos capacidad que el EPP? Tenemos que ver siempre en cuanto a las capacidades de reclutamiento que tienen estos grupos. Evidentemente, estos grupos no tienen una gran capacidad de reclutar. ¿Por qué? Porque se manejan en contextos familiares. El hermano con la hermana, los hijos con los hijos, y ahí van formando. Y eso es también lo que hace muy difícil la infiltración dentro de los grupos. Claro, claro. Y se nutren de sus hijos, se nutren de sus parientes. El EPP, la familia Villalba, la familia Silva, la familia Cristaldo Mieres, la familia López. Entonces, entre ellos, el ACA
los Bernal Maíz y ahora los hermanos Balbuena. El EML, Alejandro Ramos y sus hijos. Esta chambonada, no sé cómo definirla en realidad, inicial por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, a mí me causa muchas dudas, y presumo que no solamente a mí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de mentir al respecto? ¿Cuál es? Tal vez un objetivo político, dejar bien parado al gobierno, no sé. Mentiras que de todas maneras muy pronto se iban probablemente a desmentir, como de hecho ocurrió. ¿Cómo afecta, la pregunta que quería hacerte es, cómo le afecta esto o cómo puede afectar al trabajo de las instituciones del Estado, incluyendo la propia Fiscalía? Aunque la Fiscalía se desmarcó claramente de esto y dio una dirección objetiva que después fue corroborada por la propia FTC. Pero ¿cómo puede afectar este tipo de malos manejos, por definirlo de alguna manera, a futuro? Bueno, nosotros siempre tuvimos una buena comunicación con la FTC, con el CODI. Nosotros como Ministerio Público estuvimos enterados de todas las circunstancias, cómo se fueron produciendo los hechos. Me sorprendió nomás qué es lo que pasó, ¿verdad? Que bueno, eso es una cuestión de analizarlo dentro de esa institución, ¿verdad? Y generalmente lo que construye la confianza es no mentirnos. Claro, y básico. Por lo menos en todo este momento del interior de la FTC CODI al Ministerio Público no hubo ninguna mentira, porque fueron los hechos que después se confirmaron, ¿verdad? Por eso habría un poco que consultar en otro estamento, ¿verdad? Y nosotros estamos de apoyo desde la vigencia de la FTC, que es el año 2013, agosto del 2013, apoyando todas sus labores, ¿verdad? Y es la primera vez que tenemos esta situación, ¿verdad? Un poco rara, ¿verdad? Por decirlo así. Pero como les digo, en todo momento el discurso que las autoridades del CODI me dieron a mí es el que está plasmado en los papeles, ¿verdad? Fue eso. Por eso habría que consultarle un poquitito a ellos cuál pudo haber sido el desfasaje, por decirlo así, ¿verdad? Hay muchos encausados a partir de iniciativas de su área fiscal en este momento. Digo esto a consecuencia de lo que relataba anteriormente de estos dos procesos, o tres dijo, que estaban empezando. Pero globalmente, ¿cómo están manejando? ¿En qué sentido? En causas que ustedes están llevando con acusados de delitos de terrorismo. De terrorismo. Y tenemos varias. Cada evento produce la apertura de una ¿Hay una idea causa. de volumen en general? ¿No? Uy, es mucho. Porque como le digo, desde la vigencia de la ley antiterrorista a esta parte, que es del 2010, la 436, tenemos varios eventos. Y por cada evento se van abriendo causas, ¿verdad? En algunas, de acuerdo a las evidencias que colectamos, ya podemos identificar personas. En otras todavía, porque no tenemos alguna evidencia que nos diga de que fulano o mengano haya tenido participación, ¿verdad? De esos procesos, son muchos, ¿cuántos son los que están efectivamente tras las rejas, digamos, están presos? Tenemos que el último, y que fue un procedimiento que después de muchísimo tiempo tenemos, es Laura Mariana Villalba, que fue detenida el 23 de diciembre del año pasado. Ella ingresó a mediados del 2019 en el grupo proveniente de la Argentina. Ese es el objetivo más importante que tenemos actualmente. Y un adolescente, bueno, ya no adolescente, un indígena que fue detenido hace unos meses, luego de la evaluación y análisis que hicimos de las múltiples evidencias colectadas en todos estos procedimientos. Después está... Con condena varios, ¿verdad? ¿Eh? Con condena son varios los que... Con condenas hay muchos más. Tenemos miembros del ACA que han sido condenados en tribunales de Concepción, Alcides Oviedo Brites, Carmen Villalba también, ahora no recuerdo el nombre, pero alias Matungo, también, que tuvo una activa participación en el secuestro de Fidel Zavala,
que se presentó a la Fiscalía de Concepción a declarar. Eso fue un gran trabajo que hizo la doctora Quiñones en coordinación, coordinamos todo, donde se le llama a este personaje a declarar en la Fiscalía de Concepción y ahí procedemos a detenerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabíamos de la historia, la famosa historia, guerrilleros de noche, campesinos de día. Claro. De esa situación. Y Matungo fue reconocido por el actual senador Zavala como la persona que le tenía en cautiverio, su guardia, era su guardia. Esa detención es una de las detenciones más espectaculares que hemos hecho. Ovelar el apellido? No es la Alberto Ovelar, exactamente, alias Matungo. Y lo de Laura Villalba, que saliendo ella del campamento, ¿verdad? Del grupo, se la detiene. Y que justamente estuvo en el hecho que ocurrió hace un año, cuando fallece Esteban Marín, que era el número 3 o 4 dentro de la estructura, Lucio Silva, que era un líder histórico de este grupo, que en su momento se le vinculó en otros hechos de secuestro. Claro. Estaba Luciano Argüello. Ella, justamente cuando se produce el abatimiento de estas personas hace un año en Cerro Guazú, ella estaba dentro de ese grupo y se dio a la fuga. Bien. Bueno, se nos fue el tiempo, pero no la ganas de seguir preguntando. Y esperar o esperemos, aguardemos que el presidente en su condición de comandante tome medidas, porque no se puede dejar nomás no le pueden dejar episodio así. No. Alguien tiene que explicar. Y tiene que ver también con la credibilidad hacia la labor de la FTC. Así mismo. Fiscal, muchas gracias por su visita esta noche. Muy buenas noches a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. Muy amable. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, que sigan bien. Continúen allí, ya llega Cuenta Final.